Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 575. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite hacer esta reunión para poder conocer un poco más a Dios, para poder estar entablando una relación con nuestro Dios un poco más amplia. Damos la bienvenida a cada persona que toma ese espacio de tiempo para estar en la presencia de Dios. Asimismo vamos a dar un espacio de tiempo para que las personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Recordamos que es muy importante darle compartir y darle me gusta para que otras personas también puedan acceder al grupo. Recordarles que tenemos como propósito el conocer más a Jesús, y eso lo podemos hacer a través del estudio serio de la palabra de Dios. Eh, es importante que tengamos ese enfoque, que nosotros podamos entender que Dios ha determinado la forma como quiere ser conocido, es a través de su palabra, no a través de las revelaciones humanas, sino a través de su palabra, la palabra que Él inspiró y que ya ese canon se encuentra cerrado. Precisamente por eso estamos haciendo un estudio de la Biblia capítulo a capítulo. Hoy nos encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, para los que tienen la Biblia a la mano. Segunda de Reyes, capítulo 4. El tema que vamos a trabajar hoy se llama el poder de Dios. El poder de Dios, para que ustedes en este caso lo puedan anotar si es que les gusta escribir. Y importante que lo vamos a basar en Segunda de Reyes capítulo 4. Recordarles también los horarios de oración para que usted los tenga en cuenta. Entonces hoy lunes a las 8 de la noche, en este caso el día viernes a las 8 de la noche y el día sábado, con el favor del Señor, a las 8 de la noche. Recordarles también muy importante, los días miércoles tendremos el grupo que se hace de manera presencial acá en Piedecuesta. Si usted está por fuera me puede pedir el link, si está por fuera de la ciudad, y con mucho gusto puede ingresar sin ningún problema. Las personitas que nos ven desde YouTube, recordarles que pueden ingresar a Facebook, en el canal de comentarios, en el cajón de comentarios se les deja el link para que puedan ingresar directamente acá. Estamos muy agradecidos, hemos visto la mano poderosa del Señor. Y bueno, vamos a dar unos minuticos más. Un saludo especial ahí para Luz Peñuela, que ya se encuentra conectadita. Dios me la bendiga. Al hermano Enrique, al hermano Francisco, a mi hermanita Janet, a la hermana Flor, también ya la veo por ahí. Bueno, qué juiciosos. Dios me los bendiga y me les ayude. Vamos a estar todos atentos. Vamos a continuación a hacer una oración corta, pidiéndole al Señor que nos ayude a estar atentos a su palabra, a estar dispuestos. Recuerden, es la palabra del Dios Todopoderoso, es una palabra que se escribió hace miles de años y que todavía tiene efecto. Es una palabra que los más grandes ateos decían que no duraría mucho y que Dios desaparecería, que la Biblia desaparecería, y todavía la palabra de Dios está más vigente que nunca. Cada día vemos el cumplimiento de sus profecías, de sus promesas. Entonces yo creo que son motivos para confiar en que lo que vamos a hacer a continuación es lo que Dios ha decretado desde la eternidad. Oremos al Señor. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, agradecemos en esta noche, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos para poder estudiar tu maravillosa palabra, tus pensamientos, Señor, tus ideas, tus deseos para nosotros, Señor. Permítenos estar atentos y dispuestos, Señor. Permite que nuestra mente y nuestro corazón estén atentos a todo lo que tú nos quieres decir, Señor. Que podamos tomar de buena manera la exhortación y el ánimo que tú nos puedas dar a través de tu palabra, Señor. Queremos pedirte perdón porque sabemos que todavía nuestro corazón y nuestra mente albergan malos deseos, albergan pecados, Señor. Sabemos que únicamente cuando estemos muertos podremos eliminar completamente la carga del pecado que habita en nosotros. Aunque ya hemos sido perdonados por la sangre de tu Hijo, Señor, aún seguimos fallando, pero seguimos trabajando, Señor, y te pedimos que nos ayudes para cada día parecernos más a ti, mi Jesús. Queremos avanzar en nuestra vida espiritual, Señor, y por eso
queremos hacerlo de la manera correcta, Señor. Ayuda a mis hermanos, bendícelos con entendimiento, con sabiduría, ayúdales y amplíales para que ellos puedan entender estos textos y puedan llevarlos a su vida práctica, Señor. Ayúdanos a los que llevamos la palabra a otros, Señor, para que lo hagamos de manera correcta, Señor. Úngenos con tu espíritu y permítenos proclamar esta verdad, Señor. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice de la siguiente manera, Segunda de Reyes capítulo 4. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra a la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo al criado Giesi: llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: dile a la señora: tú te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Versículo 14. Eliseo le preguntó a Giesi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es un anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe a usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz a un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre le ordenó a un criado: llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a su madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: mira, ahí viene la tsunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño. El criado fue
Y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giezi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada, y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Perdón, qué pena que me perdí. Ya, versículo 28. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo le ordenó a Giezi, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted vive. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio señal alguna de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no despierta. Versículo 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, llama a la señora. Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y ordenó a su criado, pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso uno de ellos salió al campo para recoger hierbas, allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, ¡hombre de Dios! Esto es veneno. Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó, tráiganme harina, y luego de echar la harina en la olla, dijo, sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. De Baal Salisá llegó alguien que llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Replicó el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Bueno, terminamos esta lectura del capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Vamos a darle un poquito de contexto para que podamos entender mejor. Póngase ahí cómodo, esté muy atento a lo que voy a decir. ¿Qué tenemos en este capítulo, no? Tenemos 3 milagros, podríamos decirlo así. Entonces, estos 3 milagros el Señor se los permite a Eliseo, el profeta Eliseo. El primer milagro es un milagro económico. El segundo milagro es un milagro de salud, de resurrección. Y el tercer milagro es un milagro de provisión. Ahora, lo que podemos notar es que el pueblo de Israel continuaba bajo el castigo de Dios. Lo sabemos por el hecho de que pasaran hambre, pues era una promesa del Señor que si lo desobedecían, pasarían hambre, enfermedad. Recordemos que estos israelitas vivían en la tierra donde abundaba la leche y la miel. Entonces, ¿cómo estaban aguantando hambre? Pues porque estaban en medio del juicio de Dios. Pero en la necedad, el pueblo y aún los profetas estaban sufriendo esta situación. Este texto utiliza eso, el juicio de Dios, para mostrar también el poder de Dios. Vean qué importante, ¿no? En medio del juicio, el Señor muestra su poder. Como se lo mostró a Elías, por ejemplo, en un capítulo anterior,
donde de pronto algunos recuerden, vimos un tema que se llamó el propósito de los milagros, donde también en un capítulo se nos muestran tres milagros que el Señor le permitió a Elías. Bueno, en este capítulo el Señor le permite 3 milagros a Eliseo. Por eso hoy veremos cómo utilizar los dones y el poder que Dios le da a un cristiano. Ya vimos el propósito de los milagros. Ahora, hoy vamos a ver cómo puede un cristiano utilizar los dones y el poder que Dios le da a un cristiano. Algunos apenas se enteran. ¿Cómo así? ¿El Señor le da poder y dones a los cristianos? Sí, es así. La Biblia nos lo muestra en las cartas de Corintio, en Efesios y en otras cartas más. Pero vamos a verlo en este momento. ¿Cómo utilizar esos dones? Primero, utilícelos con discernimiento. Usted debe utilizar el poder de Dios, los dones que Dios le dé, con discernimiento. Esta palabra significa con entendimiento, con sabiduría. Dice el versículo 3 al 7, ponga mucha atención. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida a la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite y la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Como les dije hace un momento, el primer milagro ¿de qué es? De provisión. Y es interesante, si usted lee el versículo, lo que está diciendo esta mujer es que le iban a quitar a sus hijos porque el esposo había muerto y había dejado una deuda y por eso se lo querían llevar a los hijos. Y lo que me encantó de este punto es la manera como Eliseo resolvió la situación. Escúchenme bien, mis hermanos, porque este punto nos va a ayudar muchísimo, ya que existe un malentendimiento del papel de la iglesia en cuanto a la ayuda que debemos prestar a los necesitados. Básicamente el error está en enfocarnos en querer sostener por largos periodos de tiempo a una persona en necesidad. Eso es un error y ya lo van a entender. Sobre todo cuando lo hacemos sin acompañar esa ayuda de la predicación del evangelio, por ejemplo, lo cual es un error garrafal. Porque si usted lo hace así, es decir, si usted ayuda a personas, pero no les predica el evangelio, usted podría mandar a alguien al infierno con una gran cantidad de mercado en su casa. Ahora, pongan sus ojos en los versículos que leímos hace un momento, porque lo que hizo Eliseo en mi concepto es lo que todo cristiano debería hacer con el que tiene una necesidad. Eliseo primero le preguntó a la mujer: ¿qué tienes en la casa? Y ella respondió: aceite, ¿cierto? Eliseo utilizó el poder de Dios para multiplicar el aceite. Con el aceite puso a trabajar a los hijos de la señora y luego la puso a trabajar a ella a vender el aceite. ¿Entienden la idea? O sea, usted quiere ayudar a alguien, ore a Dios y pídale sabiduría en esa situación. Luego ayúdele si puede con sustento. Pero eso no debe convertirse en algo que se prolonga en el tiempo, porque sobre todo debemos ayudar a esa persona a buscar trabajo. Debemos ayudarle a montar un negocio si es posible. Y sin excusa debemos predicarle el evangelio. Hacer eso es utilizar con discernimiento el poder de Dios. Yo me acuerdo, mis hermanos, porque no siempre, digamos, los frutos se verán de una manera positiva, pero recuerdo hace unos años atrás que un muchacho se nos acercó porque estaba muy mal y lo ayudamos. En efecto, se le ayudó de muchas maneras, se le predicó el evangelio y el Señor nos respaldó. A mí me pareció impresionante porque el muchacho trabajaba vendiendo planes telefónicos y no vendía ni una. Todas las que vendían se le caían. Pero una vez empezamos a orar por él, una vez lo tomamos en nuestras manos y empezamos a ayudarle. Entonces yo me acuerdo que publicaba en Facebook un anuncio acerca de esos planes telefónicos que él vendía y comenzó la gente a llamarnos de un momento a otro. Y todos los días nos llamaban 3, 4 personas, 2 personas, mínimo una persona nos llamaba para tomar un plan diario.
al punto de que ese muchacho le dieron contrato directo por Movistar y por otra empresa. Pero esa persona hoy en día no está tan aferrada al Señor. Sin embargo, nosotros tenemos la conciencia tranquila de que hicimos lo que se debió hacer en ese momento. Pero es importante que nosotros aprendamos a utilizar el poder de Dios, esos dones que el Señor nos da, con sabiduría, con entendimiento, pensando no solamente en que esa persona pueda comer, sino que esa persona pueda tener vida eterna, que esa persona conozca a Cristo y que esa persona no se vuelva dependiente ni perezoso. Recuerden, mis hermanos, que estos temas yo los tengo preparados ya de semanas atrás y mire cómo el Señor nos está hablando. Número 2, ¿cómo más podemos utilizar el poder y los dones que Dios le da a un cristiano? Entonces ya sabemos que debemos utilizarlos con sabiduría, con discernimiento, como lo hizo Eliseo con esta mujer, poniendo a trabajar a sus hijos, poniéndola a trabajar a ella a vender el aceite, y con ese dinero para que ellos pudieran subsistir y ella pudiera pagar la deuda y sus hijos no tuvieran que ser vendidos. Eso es interpretar correctamente la Biblia, mis hermanos. Número 2, utilícelos para transformar. El poder y los dones que Dios nos dan deben ser tomados, deben ser utilizados para transformar y edificar. Dice el versículo 32 al 37, escuche bien. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado al otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Eso lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, llama a la señora. Giesi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. En este punto tenemos el caso de otra mujer, no es la misma, es otra. Esta mujer era estéril. Y esta mujer había sido muy amable con Eliseo y con Giesi. Por esa razón Eliseo utilizó el poder de Dios para sanar su esterilidad y en efecto la mujer, que ya era muy mayor, tuvo un hijo. Pero el niño muere. Y es entonces donde Eliseo ahora utiliza el poder de Dios para realizar un milagro de resurrección que llevó a esta mujer, que escúcheme, tenía una vida tranquila. Y el Señor permitió esta situación para que una mujer que vivía tranquila en el pueblo de Dios, que tal vez de pronto, ay sí, el Señor, muy bien, todo bien, pero en ese momento el Señor permitió una situación angustiante. Ella estaba viendo morir a su hijo. Y cuando vio el milagro que Dios realizó por medio de Eliseo, esta mujer cayó arrodillada. Una señal de humillación. Yo me preguntaba al estudiar este texto, ¿será que esta mujer volvió a ser la misma con Dios después de esta situación o será que fue transformada? Con esto yo quiero decirles que cuando Dios le permita ver o vivir un milagro después de orar, no es para nuestra exaltación, es para nuestra transformación. Hermano, entienda y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Ese niño que Eliseo resucitó mediante el poder de Dios, con el tiempo murió. ¿Usted lo tiene claro? O sea, aunque ese niño resucitó ese día, años después, ese niño murió. Y así también nosotros. Nosotros podríamos ser sanados de una enfermedad, de una situación, de un accidente, pero igual vamos a morir con el tiempo. Por eso es que la intención de Cristo con los milagros es que veamos su poder y caigamos humillados ante Él. Porque si hacemos eso, entonces la Biblia nos promete un lugar en el cual no habrá muerte, ni enfermedad, ni sufrimiento. Pero si neciamente vemos el poder de Dios y seguimos igual, pues vamos a ser castigados duramente. Y por eso es muy importante que nosotros utilicemos el poder que Dios nos da para transformar a las personas, para que las personas conozcan a Cristo y tengan vida eterna, y no para que de pronto se vayan a hacer cosas peores de las que hacían antes de estar enfermos. Porque mire lo que el Señor escribió, o en este caso el apóstol escribió acerca de Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 21 y 22. ¡Ay de ti, Corazín!
Ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y acá es importante, el otro día tenía una conversación con una persona y me decía, pero es que nosotros oramos y la gente se sana. Y yo le decía, ¿usted ha verificado cuántas personas por las que usted ha orado sin predicarle el evangelio se han transformado? No que se hayan sanado, sino que hayan cambiado sus vidas para seguir a Cristo. Decía, eso no importa. No, sí, eso sí importa. Porque el Señor está transmitiendo un mensaje y nos está diciendo que el propósito de los milagros es la transformación. Y que si no se cumple ese propósito, es demasiado peligroso. Porque habla de condenación para esas personas y de un juicio peor que el que sufrió Sodoma y Gomorra. Entonces yo, mis hermanos, con esto quiero transmitirles que es importante que nosotros tengamos claro el propósito de los milagros y la forma como Dios actúa en nuestras vidas. Hemos visto cómo podemos utilizar los dones y el poder de Dios con discernimiento, con sabiduría y con el propósito de transformar, como en este caso vimos, esta mujer fue transformada. Número 3. Utilícelos para aumentar la fe. Utilícelos para aumentar la fe. Escuche lo que dice el versículo 41 al 44. Entonces Eliseo ordenó, tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo, sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. De Baal Salisá llegó alguien que llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, guárdeme ese pan para que nadie más se lo coma. ¿No, cierto? No. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo? Dale de comer a esta gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado les sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, no conforme a los decretos de Eliseo, conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Este texto, mis hermanos, es un claro regaño para aquellos que están poniendo su confianza en los falsos profetas, en el apóstol o en el adivino de turno. Porque si ustedes notan, Eliseo no confiaba en él. Jamás decretó, él no declaró. ¿Qué dijo Eliseo? Así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Esto era una prueba de fe. ¿Por qué? Porque habían 100 personas, pero habían 20 panes. Sin embargo, Eliseo confió en lo que Dios había dicho y su criado obedeció, lo que también es importante. No solo orar, tener fe, sino también actuar. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero en mi casa yo he visto la provisión del Señor. No ha hecho falta la comida y ha sobrado para dar al necesitado. Eso ha hecho que nuestra fe crezca y por eso confiamos en lo que dice la palabra del Señor. No necesito que nadie más me lo diga. Ya el Señor lo ha prometido en su palabra. Por ejemplo, y ya para finalizar el tema de hoy, en Lucas capítulo 12, versículo 27, el Señor hace una exhortación y dice, fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan, o sea, las flores. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano, escuchen, ¿quiénes andan tras de eso? El mundo pagano anda tras todas esas cosas. Pero el Padre
sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿no? Las situaciones, pongan atención, que Dios permite en nuestras vidas, contrario a lo que nosotros pensamos y hacemos, porque ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una situación? Angustiarnos, armar show, montar películas, armar planes humanos, soluciones mundanas. Y el Señor dice, no, esa situación es para aumentarles la fe. Esa situación es para que ustedes entiendan que yo soy Dios. Y que si yo los creé, yo los voy a sostener. Lo que no significa que yo me voy a quedar quieto en mi casa. No, 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 no. No, no, porque ya vimos en el primer punto que Eliseo no le dijo a la mujer, yo voy a multiplicar el aceite y yo mismo me voy a ir a vendérselo y yo mismo le voy a ir a tener la plata. No, es cierto que no. Puso a trabajar a los hijos y puso a trabajar a la mujer para que comieran de sus propias manos. Oiga, qué bendición. Pero el Señor sí quiere que nosotros confiemos en lo que Él ha dicho, en que Él no nos abandonará, en que Él proveerá la comida y habrá de sobra. No para que guarden la nevera, ¿cierto? No, sino para que le dé al necesitado, mis hermanos. Porque aquí habían 100 personas y solo 20 panes. Eliseo pudo haber escondido el pan y comer él y el criado, pero no lo hizo. Eso es lo que hacen los profetas de hoy en día, ¿no? En plena pandemia se escondieron en sus mansiones y no salieron a ayudar a sus ovejas. Qué casualidad y qué diferencia con lo que vemos acá con Eliseo. Ahí ustedes también pueden comparar las personas a las que siguen y escuchan a veces. Amado Señor nuestro, te agradecemos en esta poderosa noche, Señor, donde nos has permitido estudiar tu maravillosa palabra, Señor. Gracias. Gracias por estos textos, Señor. Gracias porque de ellos aprendemos mucho para nuestra vida, Señor. Nosotros sabemos que cuando tú nos haces tus hijos, Señor, empezamos a vivir para la gloria de tu nombre y tú provees para nuestra vida y para la edificación de la iglesia poder sobrenatural, Señor. Que cuando oramos, Señor, tú nos escuchas y a veces sanas, Señor, y a veces restauras, mi Dios, y a veces haces obras sobrenaturales que no tienen explicación. Es tu poder actuando a través de tus hijos, Señor. Pero no debemos mal utilizar ese poder, no debemos utilizarlo conforme a nuestra voluntad, ni para nuestro propio crecimiento personal, ni para aumentar la riqueza, Señor, sino que debe ser utilizado para la gloria de tu santísimo nombre, Señor. Sabemos ahora y entendemos por este texto que cuando tú nos permitas ver milagros, que cuando tú nos des a nosotros un don, debemos utilizarlo con sabiduría, con discernimiento, Señor, de acuerdo a las situaciones, para transformar a aquellos que están alrededor nuestro, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, para que puedan ser salvos, Señor. Yo te pido que nos ayudes a utilizar tu poder para transformar, que nos ayudes a utilizar tu poder para aumentar nuestra fe, Señor, que cuando nosotros veamos tu mano poderosa y lo que has hecho, nuestra fe crezca, nuestra dependencia de ti sea total, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho hasta hoy con nosotros. No lo merecemos, Señor. Es triste cómo a veces las personas intentan minimizar tu poder, Señor. Aún después de haber pasado casi 2 años de pandemia y permanecer vivos y tener que comer, Señor, es un milagro gigantesco. Porque estamos viviendo, Señor, una situación donde han muerto casi 6 millones de personas a causa de esa enfermedad. ¿Por qué nosotros estamos vivos, Señor? Es la pregunta. ¿Por qué, Señor? Solo hay una respuesta y es tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por seguir dándonos la oportunidad de servirte, la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de creer en tu Hijo, Señor, por darnos la oportunidad de tener una familia, Señor, de tener unos hijos, un padre, una madre, Señor, por la oportunidad de tener un trabajo, de tener comida a la mesa, Señor, muchas gracias.
Es un milagro muy grande, Señor, porque sabemos que mucha gente no tiene eso. Mucha gente ha perdido a toda su familia, perdieron sus negocios, perdieron sus vidas, Señor. Algunos no lo han soportado y se han suicidado, Señor. Tú nos has dado paz en nuestros corazones, nos has dado tranquilidad, Señor, para atravesar toda esta situación. Te pedimos que no nos abandones, Señor. Te rogamos que estés con nosotros, como lo has prometido hasta el fin del tiempo, Señor. Yo oro y te ruego por la vida de mis hermanos que se conectan a este grupo, Señor. Auméntales la fe, Señor. Te pido que les aumentes la fe, que ellos puedan ver tu mano poderosa, que puedan confiar en ti, Señor. Que ellos puedan a través de la palabra sentirse identificados y empezar a servir en tu reino, ayudar a otros, Señor, a utilizar el poder y los dones que les has dado para que tu nombre sea exaltado y conocido en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en las escuelas, en los lugares que frecuentamos, Señor. Te clamo por mi país, Señor. Te pido por mi país, Señor. Nosotros no perseguimos los milagros, Señor. Nosotros perseguimos el conocer a Cristo y hacerlo parte de nuestra vida. Queremos un avivamiento donde la gente te busque, Señor amado, donde la gente quiera conocerte, donde las personas entiendan que sin ti van a ir al infierno, Señor, que necesitan, Señor, rendirse delante del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Padre, por favor, ayúdanos para que esta oración llegue a más personas, Señor. Hemos visto tu mano poderosa en YouTube, en Facebook, Señor, y te agradecemos. Pero no queremos parar, Señor. Y queremos ver más personas convertidas, más personas llegando a la iglesia, Señor. Más personas que restauran sus vidas. Señor, ayúdanos a seguirlo haciendo. Que nuestra motivación sea lo que tú hiciste en la cruz y solo la obra de salvación que nos has permitido ver y vivir, Señor. Ayúdanos, Señor. Por favor, te lo rogamos. Respáldanos, Señor. Te lo pedimos. Que podamos tomar decisiones acertadas. Que seamos hombres, mujeres y niños esforzados. Los niños en su estudio, nosotros en nuestros trabajos, en los hogares, Señor. Ayúdanos a ser cristianos fieles. Ayúdanos a ser cristianos esforzados. Ayúdanos a ser cristianos que aman tu palabra, Señor. Danos más amor por la oración, más amor, Señor, por la palabra. Te rogamos, nos ayudes a amar más las almas que se pierden, que tengamos un anhelo, Señor, una pasión por prepararnos, por conocerte más, Señor. Despierta a los que están dormidos, Señor. Levántalos, Señor. Te pido, por favor, que transformes los corazones, aun los que son duros y creen que pueden jugar contigo, Señor. Aún los que han visto tu castigo y siguen ofendiéndote, Señor. Te pido que traigas arrepentimiento genuino, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado, de justicia, de juicio, que haga esa obra perfecta en el corazón que toca, en el corazón que llama, Señor. Te lo ruego, Jesús. Ayúdanos en este tiempo tan difícil, un tiempo donde nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero si estamos bajo el poder de tu Santo Espíritu, lo podemos hacer todo, Señor. Gracias por escucharnos. Las cosas que te hemos pedido, Señor, te las pedimos en el bendito, poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Que el Señor los bendiga muchísimo, si Él así lo permite. Mañana estaríamos nuevamente a las 8 de la noche. Que el Señor les guarde.